Voy a pegar un pequeño repaso para que usted sepa lo que vimos la semana pasada. La semana pasada dijimos que lo primero que hay que hacer para tener una relación con Dios es sanar el alma de una forma efectiva. Cargamos por años a veces heridas de un divorcio, de una pelea, de alguien que te ofendió, de alguien que te dañó, como aquella mujer que dice que a mí cuando era niña me violaron, pero la mujer ya tiene 40, 50 años y sigue en su mente atada a un pasado que lo único que está provocando es una amargura y una enfermedad del alma. Y dice la Escritura que hay que sanar, hay que dejar el pasado atrás, olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Y empezamos a explicar la semana pasada 10 verbos que estaba en el libro de Santiago capítulo 4, tome su Biblia y vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 7, estos verbos que nos ayudan a sanar el alma es muy importante que esté sana. Y dijimos en primer lugar que dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dijimos que teníamos que someternos a Dios y esto significa ser subordinados a nuestro Dios Todopoderoso. En segundo lugar dijimos que había que resistir al diablo y significaba pararse en contra, oponerse, contradecir. Esta palabra también se utiliza en el concepto de decirle al diablo que no, que sus formas no son mis formas, yo vivo conforme a la forma de Dios. Amén, mis queridos. Dijimos la semana pasada también que teníamos que acercarnos a Dios. Curiosamente el texto en el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Interesante, porque mucha gente dice, no, es que Dios está conmigo. Sí, pero Dios está con aquellos que se acercan a Dios. Es que no puede ser que Dios haga todo para que yo sea feliz, pero yo no gasto tiempo en buscarle, en orar, en buscar su presencia, que es lo más importante. Dijimos en cuarto lugar, y aquí quiero detenerme un poco porque la semana pasada no lo expliqué, pero dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice el verso al final, pecadores. ¿Cuántos son pecadores aquí? ¿Sí? Hay pecadores. Somos pecadores, ¿cierto? Muy bien, aquí están los pecadores y algunos son bien pecadores, hasta cara de pecadores. Ok, muy bien, no nos metamos en terrenos difíciles, pero dice, pecadores, limpiad las manos. Fíjese lo que dice, pecadores, limpiad las manos. Y esta palabra limpiad en el griego significa hacer puro, desaparecer lo sucio. Interesante, ¿no? Mire, hay un dicho popular que la gente utiliza que dice, árbol que nace torcido, muere torcido. La gente a veces dice, no, es que yo conozco a tal persona. No, el que nace chicharra muere cantando. Pero fíjese que Dios no habla así de nosotros. Yo soy un convencido que la Biblia dice, pecadores, limpiad las manos. Lo que está diciendo el pasaje es que el pecador puede hacerse puro. Por eso la Escritura dice que para los puros todo le es puro. Un hombre que tenía una boca sucia puede ser un hombre que nunca más diga malas palabras. Un hombre que todo el tiempo era morboso puede dejar de ser morboso por la obra redentora de Cristo. Eso quiere decir, mis queridos, que el nivel que Dios está pidiendo de nosotros es purificación. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que establecer un criterio diferente en el estilo de vida. Es posible, y lo creo porque es posible en Cristo ser puros. En el mundo nosotros teníamos un estilo de vida donde todos desconfiamos de todos, donde todos pensamos cosas no correctas, donde si le puedes acerruchar el piso a alguien, se lo acerruchas. Pero en Cristo no funciona así. Es posible y estoy convencido que es posible ser puros. ¿Qué dice Primera de Juan? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de cuántos pecados? Dice, de todos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. O sea, me es muy impresionante a mí saber que el Señor me puede dar una vida diferente. Mis amados, esto es creíble. Por eso cuando uno tiene hijos en problemas o familiares en problemas y uno los ve atados en ciertas conductas, es posible que ellos sean liberados, limpios, purificados cuando se acercan al Señor y
piden al Señor que les purifique, pero el texto dice, pecadores, limpiad las manos. O sea, el que tiene que tomar la decisión, ¿quién es? Soy yo. Yo decido decirle al Señor, haz una obra en mí. Amén, mis queridos. El día de hoy vamos a comenzar a ver otros puntos importantes de cómo tener esa relación con Dios. Y en quinto lugar, este verbo es interesante, dice, vuelva conmigo a Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí el concepto doble ánimo significa dos almas, o como lo decimos en un dicho popular, dos caras. Hay gente que tiene dos caras, ¿cierto? Te sonríe con una y te da una puñalada por la espalda. Hay muchas personas que se presentan de dos formas. Dios dice que la gente de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Eso quiere decir que cuando alguien tiene dos almas, o sea, dos formas de vivir, afuera se comporta de una forma, en la casa se comporta de otra forma, en la iglesia tiene un comportamiento, pero en el mundo tiene un comportamiento totalmente diferente, Dios le dice a esas personas, purificad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo de doble ánimo contamina. Miren, nadie puede tomar basura sin contaminarse. La gente que trabaja en los camiones de basura les tienen que inyectar inyecciones para el tétano, le tienen que colocar un montón de vacunas y ellos andan con carnet de salud especiales porque hay muchas infecciones. Es imposible, mi querido, que usted disfrute el mundo sin contaminarse. Lo mundano, aquello que no pertenece a Dios. Ahora, esta palabra purificar en el original significa santificar. La idea es hacerlo inocente, hacerlo puro. Fíjese cómo el texto es hermoso. La palabra en el original dice, usted puede hacer su corazón inocente. Interesante. A veces nosotros nos engañan por inocentes, ¿sí o no? Nos pasan el gato por liebre porque nosotros no pensamos la malicia. Pero es bíblico. La Biblia dice que sean inocentes para el mal y sabios para el bien. Eso quiere decir que aquel que llega a Cristo puede hacer que su corazón llegue a ser un corazón realmente inocente, que mire las cosas sin malicia. ¿No le parece que eso es hermoso? Un mundano dice, no, eso no es posible, aterriza los pies porque estamos en la tierra. Pero la Biblia enseña, mis queridos, que el cristiano, si quiere tener relación con Dios, quiere una relación con Dios, hay que trabajar en ese corazón. Mirar a la gente como Cristo la mira, perdonarla como Cristo la perdona, no tener una actitud rencorosa, amargada, saber que tengo un Dios que puede purificar mi corazón. Mire, la misma palabra se usa en 1 de Juan capítulo 3. Vaya conmigo a 1 de Juan. En el original la misma palabra se usa en el capítulo 3 de 1 de Juan. Dice el versículo 1, para que entendamos el contexto. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que el Padre lo llama hijo de Dios en el momento que recibe a Cristo. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y esto es una verdad absoluta. Cuando uno recibe a Jesús como su Salvador personal, es impresionante cómo la gente del mundo, los que eran tus amigos, dicen, oye, ¿qué te pasó? Hoy tú ya no vas a fiestas, ya no tomas con nosotros, ya no hablas con malas palabras. Y te hacen la gran pregunta, ¿qué te hiciste, hermanito? Porque no dicen cristiano, dicen hermanito. Y curiosamente uno se pone un poco vergonzoso y dice sí con un poco de vergüenza. El texto dice que cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, el mundo no nos conoce. No hay identidad con las cosas mundanas. Y dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Puede decir amén a eso? Amén, somos hijos de Dios. Y dice el texto, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga Jesús, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Quiénes fueron los dos únicos discípulos? Ahí estaba Pedro y Juan, estaban viendo al Señor en su momento especial de su gloria eterna. Nosotros vamos a ver a Jesús glorioso, no al Jesús que vino a la tierra con esa forma de hombre,
vamos a ver al Jesús glorificado, aquel que está a la diestra del Padre. Y es impresionante, hermanos queridos, cómo nosotros podremos ver a ese Jesús. Y lo más hermoso es que sin pecado, o sea, nosotros no vamos a tener pecado. Vamos a llegar a su presencia sin esta naturaleza que nos ata. Y ahí dice el verso 3, léalo conmigo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Esto es interesante, mis queridos, porque yo recuerdo, no sé si usted recuerda su infancia, pero uno puede recordar ciertas cosas, pero yo recuerdo que cuando mi madre salía y me dejaba en la casa, me decía, Javierito, voy a llegar a tal hora. Y yo agarraba, me ponía a ver televisión, me ponía a comer naranjas, porque me encantaba la naranja, y me ponía a hacer un montón de cosas, menos limpiar, menos ordenar, menos hacer todo lo que ella me mandó a hacer, porque yo sabía a la hora que ella iba a llegar. Pero cuando ya se acercaba la hora de la llegada, yo me ponía como loco a limpiar todo lo que ella me dijo que limpiara. En ocasiones llegaba antes y quedaba la grande, ¿cierto? Me atrapó sin hacer lo que ella me mandó a hacer. A veces los creyentes somos así. Oh, pastor, mire, lo que pasa es que me cuesta mucho esto. Mi querido, míreme. Y si usted supiese que este es el último día que nos queda en esta tierra. Si realmente el calendario maya hubiese sido real. Con todo el respeto a todo lo que usted tenga que hacer mañana, nada de eso interesaría hoy. En este momento estaríamos nosotros haciendo los mea culpa, ¿sí o no? Estaríamos reflexionando en todo aquello. Y por si acaso, oye, Esteban, Walter, te llamo por teléfono. ¿Y por qué? Es que por si acaso, si te ofendí, quiero pedirte perdón. Pero tú nunca me ofendí, pero por si acaso. ¿Y por qué? Es que Cristo viene hoy. Entonces no quiero tener ningún tema con nadie. Nosotros quisiésemos estar lo más limpios posibles. El texto está diciendo que el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Cristo viene. Amén. Amén, mis queridos. Cristo viene. ¿Puede decir amén a eso? Cristo viene. Pregunta, ¿cuándo viene? Puede ser hoy. Y es ahí la urgencia de la purificación. Por eso muchos creyentes dilatan su purificación. Por eso muchos creyentes no tienen esa relación personal con el Señor porque Cristo no vino hoy, no vino hace un año y quizá vengan 100 años más. De hecho, usted ve las redes sociales y yo veo teólogos menospreciando la venida del Señor diciendo lo mismo se dijo hace 1000 años atrás y Cristo aún no venía. Pero lo mismo dijeron los discípulos con la expectativa que podía ser hoy. ¿Cuántos quieren que Cristo venga hoy? Yo quiero que Cristo venga hoy, se acaba todo esto, ya se acaba el frío para Joel, se acaban muchas circunstancias en nuestras vidas, las enfermedades, los créditos. Yo recuerdo a mi tía, le había dado cáncer a mi tía y antes de morir ella sacó unas bicicletas. Y digo, tía, ¿pero cómo la vas a pagar? Me dijo, tranquilo, si ya voy a partir al Señor y eso queda pagado. Y yo me reía de eso porque mi tía lo tomaba con tanto humor y efectivamente ella partió a la presencia del Señor y efectivamente las bicicletas quedaron pagadas, ¿ya? Curiosamente el creyente, mis queridos, el creyente no vive expectante. Vivimos muy atados a este mundo. Otra vez, lea conmigo el texto 3, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él, que dice el texto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pastor, no puedo cambiar. No, usted no quiere cambiar. Porque si Cristo viniese hoy, usted estaría arreglando las cuentas rapidito con el Señor. Amén, mis queridos. Muy bien, en sexto lugar, y vamos a ver 6, 7 y 8, estos tres verbos juntos, porque van enlazados, uno es la consecuencia para el otro. Dice el texto, vuelva conmigo a Santiago capítulo 4, dice el texto 8 al final, dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9, dice, afligíos y lamentad. ¿Y qué dice? Y llorad. A ver, momento. La Biblia es un libro de alegría, amén. Pero fíjese que Santiago le dice a los creyentes, aflíjanse, lloren, lamenten.
Es como que le está diciendo a los creyentes que tomen en serio el tema del pecado. Y ese es uno de nuestros conflictos. ¿Por qué sentimos a Dios lejano de nosotros? ¿Por qué muchas veces cuando oramos sentimos que Dios no está escuchando nuestra oración? Y en muchas ocasiones es porque nos llamamos al pecado como Dios lo llama. Y no tomamos el pecado en serio como Dios lo toma. Hermano, el adulterio es adulterio aquí y en la China. La mentira es lo mismo aquí y en la China. No hay diferencia, hermano querido, no importa el continente, no importa donde usted esté, el pecado siempre será ofender el carácter de Dios. Y cuando nosotros decidimos pecar deliberadamente, estamos ofendiendo ¿a quién? A Dios. Por eso el texto dice, ¿ustedes quieren una relación conmigo? Y el pueblo dice amén. Amén, mis queridos. Si usted quiere esa relación, llame las cosas como Dios las llama. Y dice, aflíjase, llore y laméntese. ¿Qué significan estas tres palabras? La primera, afligíos, significa darse cuenta de la miseria. Darse cuenta de la miseria. En el libro de Apocalipsis, Dios le habla a las iglesias y le dice a una iglesia, ustedes son ricos, pero por dentro son pobres, desventurados y miserables. Y a veces uno pasa por la calle y pasa alguien en un BMW, en un Mercedes-Benz, carros que valen mucho dinero, y uno desearía quizás tener algo como esas personas porque somos humanos, pero uno no conoce lo que hay atrás. Y hay gente que es rica externamente, pero por dentro son pobres y miserables. ¿Qué está diciendo el texto? Que la palabra afligíos significa darse cuenta de la miseria, de aquello que te hunde, de aquello que te roba el gozo. Diga conmigo etapa cíclica, dígalo, etapa cíclica. Hay gente que vive etapas cíclicas y nunca sale de ellas. Y eso es miseria. Alguien dice, no, es que esto lo dejo y pasa un mes y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a la misma pelea, al mismo conflicto. Y pareciera que todas las navidades se tiene que pelear en la familia si comemos pavo o chancho o carne. Y ahí llegó el primer año, el papá quiere carne, la mamá quiere chancho, el hijo quiere pavo y el vecino quiere pollo. Y no sé qué hace el vecino ahí, pero el vecino está metido entre medio. Y discutimos todos los años lo mismo y no nos damos cuenta. Este año para nosotros con Greta fue especial y con Franco. Dijimos, no vamos a ir aquí, no vamos a ir allá, nosotros nos vamos a ir a Viña del Mar. Y nos fuimos a Viña del Mar a pasar el año nuevo, ¿cierto? Ahora, no fuimos a ningún hotel, fuimos por el día, comimos algo muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero costó barato, costó 3.500 pesos, que era una costilla de cerdo con puré. Y en la noche nos fuimos a la orilla del mar a ver los fuegos artificiales. A veces nuestros esquemas son tan cíclicos que nos damos cuenta que una vida que pasan 10, 20 años viviendo en la misma miseria. Y eso es un problema. Cuando usted es creyente, usted si va en sintonía con Dios, usted se va a afligir. Usted va a darse cuenta que eso es miseria y el creyente tiene que liberarse de la miseria. Amén, mis queridos. Pero en segundo lugar, la palabra lamentar. En el griego significa ponerse triste. ¿Se ha puesto triste alguna vez? ¿Pero por qué? No, yo me puse triste porque mi perrito Chau Chau no está bien. Ya está bien que se ponga triste por su perrito. Pero la Biblia dice que hay que ponerse triste por el pecado. Y eso es real. Cuando un creyente se pone triste por el pecado, tiene un buen síntoma. Amén, mis queridos. No está diciendo la Biblia que usted no peca. Está diciendo que cuando usted peca, que cuando yo peco, tengo que ponerme triste. Ese pecado tiene que provocar en mí tristeza. Y si no provoca tristeza, me estoy poniendo frío. Me estoy poniendo duro. Y eso no es sano en la vida del creyente. La tercera palabra, y esta palabra me impresiona, que es llorar. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Ahí lo pusieron en pantalla. Léalo usted. ¿Qué significa? Llorar a gritos. Interesante. Me ha tocado estar en muchos velorios, pero una vez estuve en un velorio, yo no sé si en Santiago se hace, realmente no lo sé, pero en Guayaquil hay una calle que se llama Machala. Y sí, es Machala, ¿cierto? La que está por donde van del cementerio, ¿está correcto?
Esa calle, desde el sur de Guayaquil, la gente carga los ataúd hasta el cementerio. Y mi primer velorio en Ecuador me tocó en el sur de Guayaquil. Curiosamente, cuando salimos de la casa al cementerio, yo pensé que íbamos a caminar algunas cuadras. Caminamos 1 hora y media con el ataúd y se iban turnando. Curiosamente, la gente tenía la costumbre de tomar aguardiente. Mientras iban caminando con el ataúd, tomaban aguardiente. Imagínense después de media hora. Casi al final, faltaba como media hora para llegar al cementerio, yo recuerdo que tuvimos que colocarnos nosotros de voluntario cargando el ataúd, porque todos los que andaban con ellos ya no podían cargar el ataúd. Llegamos al cementerio con la lengua afuera, y yo recuerdo que cuando íbamos a meter el ataúd, y era una bolita de 90 y tantos años, al nicho, en ese lugar todo caluroso, empezó un escándalo. La gente gritaba como animales. Y eran tantos gritos que había. ¿Por qué? ¿Sabe que cuando el mundo no tiene esperanza, se aflige en el alma? Yo no estoy diciendo con esto que hay que vivir así, pero estoy diciendo que el creyente debiera afligirse de la misma forma por el pecado. Hay un ejemplo en la Biblia. Mire lo que dice Mateo 26, 75. La misma palabra se usa en Mateo 26, 75. Afligirnos, llorar. Dice el texto, aquí habla de la negación de Pedro. ¿Se acuerda que Pedro negó a Jesús 3 veces? 3 veces negó a Jesús. Y dice el verso 75. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida que dice, cantó el gallo. Lo que Jesús había profetizado, aquí sucedió. Y dice el verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras ¿de quién? De Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y saliendo fuera, que dice, lloró amargamente. ¿Qué significaba esta palabra lloró? A gritos. Así que salió fuera, pero toda la gente lo escuchó gritar. Y todos se dieron cuenta que era ¿qué? Un discípulo. ¿Sabe, mi amado? Nosotros, si queremos tener relación con Dios, así tenemos que mirar el pecado. Nos tiene que doler, tenemos que darnos cuenta de la miseria, nos tenemos que poner tristes y tenemos que llorar a gritos. Eso quiere decir que cuando el pecado está tomando dominio en nuestras vidas, tiene que llegar una condición en nosotros que nos aflija a tal punto que abandonemos la conducta de pecado. Porque Dios nos llamó a ser bienaventurados, doblemente felices. La Biblia dice en Juan que de nuestro interior van a correr esas bienaventuranzas de ríos de agua viva. Eso quiere decir, mis queridos, que Dios nos llama a una vida de victoria. Amén. Amén, mis amados. Y es ahí donde la victoria nos lleva al gozo. Pero si algo está entristeciendo tu vida, significa que hay que dejarlo. Amén, mis amados. En 9º lugar, dice el versículo, vuelva conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad. Y dice después, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, vuestra risa se convierta ¿en qué? En lloro. Debe pasar de un estado a otro totalmente diferente. Nómbrame lugares donde hay risa, pero que no sea la iglesia. A ver, lugares donde haya risa. El circo, ya. ¿Es un mal lugar o un buen lugar? Depende del circo, ¿ya? ¿Cierto? Si el circo de los travestis, estamos sonados, ¿cierto? Pero fuimos una vez al circo, ¿te acuerdas, Greta? Y tuvimos que retirarnos. Era un circo famoso aquí, no quiero decir el nombre para que no ocurra nada en la internet, pero tuvimos que retirarnos porque literalmente era un cabaret y no un circo. ¿Una discoteca? ¿Hay mucha risa? Ayer estaba leyendo un reportaje. ¿Usted sabía que el país con más suicidios de América Latina es Uruguay? Y ellos legalizaron el tema de la unión de matrimonio gay, el aborto, y ahora desde este mes de junio, julio, si no me equivoco, la gente va a poder consumir marihuana libremente. Pero es impresionante que tiene más de un 18% de gente que se quita la vida sobre 100.000 habitantes. Es terrible. Está en un porcentaje tan elevado
el suicidio, que el reportaje decía que para los uruguayos ya es normal escuchar que un vecino se quitó la vida. O sea, todas las libertades que dan risa, que dan gozo y alegría. Entonces me metí a la internet y empecé a buscar videos de jóvenes que suben videos fumando marihuana. Es impresionante cómo los jóvenes se mofan y se ríen hasta de Dios fumando su marihuana y su droga y alegrándose. Pero esa alegría ¿es constante o pasajera? Es pasajera. Lo que está haciendo esa alegría es mitigar una realidad interna. Y al final, cuando pasa el efecto de esa alegría, queda un vacío. Y si no lo llena Cristo, el suicidio es una alternativa. Y eso, mis queridos, es terrible. En California, otro reportaje decía que para este año hay 504 personas esperando la eutanasia. ¿Por qué? No, es que estoy enfermo y la vida ya no tiene sentido. Entonces, cuando llegan las limitancias, el no creyente, el que no tiene la esperanza, no sé si me explico bien, se siente vacío. Pero el creyente en enfermedad, en salud, en lo que sea, en economía buena, en economía mala, cualquiera que sea la circunstancia, está parado sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, entender esto significa que cuando llega el pecado, esa risa debe convertirse en lloro, ese gozo debe convertirse en tristeza. O sea, yo digo, ya no más. No, ya no más, porque ahora yo vivo para Cristo. Amén, mis amados. Número 10. Mira lo que dice el verso 10. Santiago 4:10. ¿Qué dice? Humillaos delante de ¿quién? Del Señor, y Él os exaltará. La palabra humillaos delante del Señor significa allanar nuestro ego, bajar humildemente. Es una acción que se evidencia en nuestra conducta diaria. Ahora, es un poco más profunda, es como agarrar un martillo y pegarle al ego. Y eso es interesante porque a nosotros no nos gusta eso. Siempre tenemos un cierto ego en nuestra vida. Estaba ayer en el Persa evangelizando y escucho a un joven vendiendo, hablando de su antiguo trabajo. Y el joven decía, no, yo era jefe de tal área y tenía a cargo personas y hablaba, pero con tanta vehemencia. Y yo decía, una de dos, o lo despidieron o no le gustaba. Porque no estaría vendiendo en el Persa si no lo hubiesen despedido o no le hubiese gustado. Pero estaba disfrutando de una gloria pasada, simplemente porque el ego nuestro es de una forma natural, se enciende. Recuerde que ser campeones de América como Chile quizás nunca más lo ganemos, pero vamos a hablar de generación en generación, que hubo una selección que ganó 2 veces seguidas la Copa América, aunque nunca más ganemos. Aunque nunca más ganemos. La Biblia dice humillaos. ¿Y qué significa humillarse? Allanar el ego. Polvo somos y al polvo volveremos. Pastor, es que yo soy polvo fino, así que soy otro tipo de polvo, ¿ya? Espero que no sea el polvo de los que se drogan, no, un polvo correcto, pero polvo somos. No somos más, no somos menos. Humillarse nos ayuda a entender lo que somos. Un día estaba en una iglesia y recuerdo muy claro que estaba yo en la parte de atrás y entró un mendigo. Y cuando entra el mendigo, le digo a un amigo al lado mío, le digo, mira, este tipo se va a sentar justo al lado de la hermana que es media ricachona. Entonces, apostamos ahí entre creyentes, apuesta de creyentes, pero sin plata, sin dinero. Y el hombre fue como un imán, avanzó y ¡bum!, se sienta al lado de la hermana. La mujer, como resorte de inmediato, ¡pum!, se paró y se cambió de asiento. Claro, el hombre venía sucio. Es interesante. ¿Qué somos nosotros? ¿Mejores que los demás? Por eso no hay relación con Dios. Porque entramos a nuestro aposento y oramos, Señor, te alabamos, te adoramos, pero menospreciamos al vecino, menospreciamos al que no tiene lo que nosotros tenemos, al que no ha llegado a las metas humanas que nosotros hemos llegado y en el fondo vamos a morir. Y allá en su presencia no hay título de abogado, no hay título de ingeniero. Lo único que vale es si usted tiene o no tiene a Cristo. ¿Tiene a Cristo? Amén, mis hermanos. Para terminar,
dos cosas importantes que tenemos que tener en nuestra relación diaria con Dios. La primera, viva conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. ¿Y con qué cantamos? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí la palabra himnos no son los himnos bautistas, por si acaso, mis queridos. Tiene que ver con cánticos judaicos que estaban dentro de la iglesia. Pero se canta con salmos y también con cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Él. La Biblia dice: la palabra de Cristo mora ¿en qué? En abundancia. Y ahí está el problema. Hemos cometido muchos errores porque la Biblia no mora en abundancia. Decimos, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde lo dice? No, es que también la Biblia dice: al que madruga, Dios le ayuda. Es verdad que Dios lo ayuda, pero ¿dónde lo dice? No lo dice. Y hacemos decir a la Biblia, somos más bíblicos que la Biblia. La Biblia dice que debe morar en abundancia. O sea, lo que yo haga, dice, todo lo que haga lo debo hacer como y para el Señor. Pero no es posible si la Biblia no mora en mí, ¿en qué? En abundancia. Es ahí donde yo debo permitir que esa palabra me transforme. Estaba haciendo mi devocional el día de ayer y Dios me habló poderosamente. Decía Zacarías así: y pondrás los cimientos del nuevo templo y ahí se manifestará mi gloria. Y justamente estaba orando por la iglesia y dije: esta palabra es mía, la tomo de parte del Señor. Este es un nuevo templo, estamos colocando los cimientos y aquí se manifestará su gloria. Cuando usted sale a hacer sus cosas, ¿cómo sale a hacer las cosas? ¿Con la guía del Señor o sin la guía del Señor? Mira, hace mucho tiempo yo cambié mi forma de orar y mi esposa lo sabe. Cuando yo quiero algo, antiguamente yo oraba: Señor, te pido eso en el nombre de Jesús, dame eso. Pero hoy oro así: Señor, si eso que te estoy pidiendo no es tu voluntad, no me lo des. Ciérrame las puertas. Y he aprendido a orar de esa forma porque entendí que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén, iglesia. Por último, dele un real valor a la oración. Mire lo que dice el Salmo 17. Salmo capítulo 17, versículo 1. Y puse esta imagen, no sé si la tiene ahí en pantalla, no se logra ver ahí, una chica sentada y al frente hay una silla, ¿la logra ver? Y la silla está vacía. Es curioso, pero Dios quiere una cita con nosotros. Amén, mis amados. Salmo 17, verso 1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Y me encanta como dice el verso 1 al final: escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Mira lo que dice el Salmo 88, versículo 1. Salmo 88, versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. ¿Cuánto clamaba el salmista? Día y noche. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. No es que el César tiene que quedar afuera, no, orar sin cesar, constantes. ¿Cuánto oramos? Al desayuno, al almuerzo y a la 11. Y decimos: Señor, gracias por la comida, amén. Y algunos insolentes ni siquiera logran orar, sino dicen: gracias, Señor. ¿Cuánto habla usted con Dios? Dice que había un hombre que estaba queriendo tener una comunión real con Dios. Entonces el hombre dijo: Señor, hazte real en mi vida. Y aparece el Señor. Entonces el hombre se emocionó, dijo: Señor, mira,
qué chévere, respondiste mi oración, estoy contentísimo. Y el Señor Jesús le dice, muy bien, ¿cómo quieres que conversemos? Bueno, aquí, Señor, y estaba ahí en la oficina, el sillón, se sentaron a conversar y hablaron 5 horas. El hombre dijo, oye, Señor, no me di cuenta, tengo que irme ya, tengo muchas cosas que hacer, pero mañana nos vemos. Y Jesús dijo, ¿y a qué hora? A esta misma hora, pongámosle 7 de la mañana. Entonces el otro día el hombre entusiasmado va a la oficina, ¿y quién estaba sentado ahí? Jesús. Se ponen a conversar y así de todo, hasta que el hombre se fue al trabajo y así empezó a pasar el tiempo. Un día llegó 7:15, después llegó a las 7:30, después a las 8. Y cada vez que llegaba más tarde, oye, Señor, disculpe, me quedé dormido, lo que pasa es que anoche me acosté muy tarde, mira, es que tuve una fiesta, pero ya te pedí perdón, Señor, tú sabes, tú lo conoces. Y conversaba con Jesús, hasta que un día dejó de entrar a la oficina. Pasaron los años y un día ve la puerta abierta. Y dice, ay, ¿por qué está la puerta abierta? Cuando ve, ¿quién estaba sentado ahí? Jesús. Y él muy sinvergüenza pregunta, Jesús, ¿y qué haces aquí sentado? ¿Cómo que hago aquí sentado? ¿Esperándote? ¿Acaso no quedamos de juntarnos todos los días a las 7 de la mañana? Me olvidé. Mire, el que nunca falla en la oración es Dios. Amén, mis queridos. Pero qué triste es que cuando oramos, solamente oramos para pedirle. Sería bueno que oremos para hablar con Él, ¿no le parece? Señor, te amo. ¿Ama al Señor? ¿Se lo dice? Señor, eres grandioso. Me encanta compartir contigo. Qué lindo doblar nuestras rodillas solo para adorarle. Terminamos con el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Cuando lo tenga, póngase en pie, que lo va a leer conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Tome su Biblia, póngase en pie y al tiempo de 3 lo lee conmigo de una forma poderosa. Romanos 12, verso 12. 1, 2, 3. Gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes, ¿qué dice? En la oración, constantes. Es hermoso orar. Un día estaba dando una conferencia de pastores y expliqué mi concepto del culto de oración. Todas las iglesias tienen culto de oración, pero yo le llamo culto de lamento, no de oración, porque llega, se para alguien adelante y la gente comparte sus motivos de oración durante 1 hora y después alguien ora 5 minutos. Y le dije a los pastores, ¿no creen que estamos al revés? Así que les propuse algo que vi en una iglesia en El Salvador. ¿Por qué no colocamos un muro donde la gente coloca escritos sus motivos de oración? Y después los tomamos y en vez de hablar tanto nosotros, mejor entreguemos ¿a quién? Al Todopoderoso. Y los pastores se dieron cuenta y era verdad. A veces nosotros creemos que estamos orando, pero lo menos que estamos haciendo es orando. Para orar, mis queridos, Jesús se apartaba de sus discípulos, se iba a un lugar solo y se encontraba ¿con quién? Con el Padre. ¿Qué le parece si terminamos este momento así? Orando, hablando con Él, porque yo quiero una relación con Él. Amén. Oremos.